Bienvenidos a la Recarga Administrativa, el único espacio de revalorización docente que le devuelve lo que le quita la descarga administrativa. No mire la pantalla, no hay nada que ver, solo escuche con calma, continúe haciendo sus planeaciones y hablemos de nuestros temas. Comencemos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Espero que se encuentre usted muy bien. Hoy es 18 de mayo de 2023 y ya sabemos de cuánto es el aumento, aunque la verdad sigue el suspenso. ¿Cómo lo van a repartir? ¿Quién sabe? Por lo mientras, pues le invito a que se quede a escuchar este podcast donde, aparte de que vamos a tocar este tema, le vamos a traer algo que salió hace más de una década, de panzazo. ¿Le suena? Quédese aquí en el podcast. El momento de inicio. Llegó el tan ansiado anuncio del aumento salarial y, como era de esperarse, existen voces a favor y otras en contra. Para el momento en que grabo este podcast no conocemos la forma en cómo se distribuirá, pero tampoco creo que alguien espere que sea al sueldo base en forma mayoritaria. La disidencia que acompañó y colaboró con el triunfo de quienes hoy gobiernan comienzan a manifestarse. Los docentes que fueron a Palacio Nacional se llevaron su sorpresita. Los libros de texto ya están en la estufa y el plan de estudios todavía sigue como un borrador. Se lanzaron a la imprenta y ya hay un amparo que los acompaña. El sistema educativo nacional es una fiesta en la que todos están invitados y pueden destruir el mobiliario que se les antoje. La séptima sesión del Consejo Técnico Escolar es una cortina de humo en secundarias generales y técnicas porque hay que esperar a que inicial, preescolar, primaria, telesecundaria y CAM están trabajando de a de veras con el campo de lo humano y lo comunitario. Y por mientras, el ratón de los dientes trae consigo el programa analítico. Mientras tanto, ¿qué hacemos los que mueven al sistema día a día? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Nos provoca abandonar nuestro estado actual esta situación? ¿Tenemos ganas de hacerlo? ¿La ética profesional tiene alguna implicación con esto? El 8.2 de aumento en promedio y un servidor les damos la bienvenida a la recarga administrativa. Que no le manden a vender Tupperware, ropa interior o cosméticos para aumentar nuestros ingresos, que tampoco tiene nada de malo. Y si tienen alguna queja, vayan y pregúntenle a Ana Gabriela Guevara. Comenzamos. El momento de desarrollo. Estimado escucha, póngase cómodo. El 8.2 en promedio ya empezó a imaginarse en qué se lo va a gastar, dónde va a viajar. Mire, este asunto es importante subrayarlo, en promedio. Algunas notas referían que era el 8.2 como si fuera parejo para todos. Y bueno, ahí viene lo que se desencadena, las opiniones que irremediablemente deben de haber. Y vamos a entrar directamente a cómo calculamos un promedio. Pues hay dos opciones, ¿no? Podemos pensar que el resultado que se tiene de ese promedio, que es la suma de todos los números entre el número de datos, pues pudiera ser que todas eran 8.2 o pudiera ser que haya una fluctuación que dio como resultante el 8.2. Significa que entonces habría quienes que van a tener un aumento del 11, del 12. Pero otros del 4, del 5. Este segundo caso es interesante, ¿no? ¿Le parece posible eso? Aquí podemos especular, pero pues perderíamos quizá mucho tiempo y además energía. Aquí creo que vale más la pena esperar a que nos pongan
la ecuación, cómo es que se va a repartir, y eso a ver si no la resguardan como asunto de seguridad nacional, porque pues aquí en este país ya todo es asunto de seguridad nacional. Se viene un tema interesante sobre ello, ¿verdad? El día de hoy se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este asunto, y al mismo tiempo en el Diario Oficial de la Federación ahí va otro asunto del Tren Maya como seguridad nacional. Bueno, veremos en qué acaba ese asunto, pero por lo pronto esperemos que a nosotros pues no, sí nos lo clarifiquen próximamente. Y otro asunto, estamos hablando esa mención del Ejecutivo de que ningún docente ganará por debajo de los 16,000 pesos. ¿Era sobre lo bruto o era sobre lo neto? Mire, pues usted simplemente saque su talón de pago y haga el ejercicio sobre el concepto 07 o sobre el total. Y bueno, pues multiplíquelo por 1.082 a ver cuánto le da. Porque hay 3 casos nada más. O sigue por abajo, o ya le pegó, o usted gana más. Y eso también pudiera ser antes de ese 8.2. Se acordará que en el podcast anterior hablábamos de esta situación de la revalorización y que pues el año pasado hubo una diferenciación en el aumento salarial, el cual pues le dejaba a su consideración y a su mejor opinión pues cómo lo veía, justo o injusto, válido o no. Y ahorita pues estamos por saber, porque eso que dicen en promedio pues me deja la duda si entonces nuevamente estamos ante un escenario de que algunos tendrán más o no. Es pura especulación hasta este momento, pero bueno, por lo pronto pues, si a usted le parece, vamos a celebrar que están diciendo que esto es arriba de la inflación. Por lo pronto, y con estas dudas que no soy el primero que lo está cuestionando en redes sociales, ya hay gente que también está haciendo este ejercicio. Yo no sé si rápidamente se viralizaron estas menciones, no quejas, menciones. Y pues bueno, ya la caja china ya le echaron a andar. De por sí hay muchos temas siempre que huelen a la caja china. Pero en este caso y con relación a nuestro ámbito, pues estamos hablando de un personaje que se pudo haber convertido en no grato, en no tan simpático para el gremio, por ciertas expresiones empleadas sobre ciertos dirigentes del gremio sindical, y que fueron sacadas de contexto. La realidad es de que no es una defensa, sino que simplemente basarnos en los hechos. Y sí, seguramente usted ya tiene en la mente al personaje, ¿verdad? Claudio X González. Y se le viene a la mente Mexicanos Primero contra la corrupción. Y bueno, pues se vino el nado sincronizado de ciertas personas que bien le podían competir al equipo que acaba de ganar la medalla de oro en Egipto. Y que bueno, también ese es un tema que anda circulando actualmente en las redes sociales, en la conversación. Por eso en el inicio pues le mandamos saludos a la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara. Y bueno, pues ya que está este personaje y miren cómo se expresan y lo asocian con el pasado, es precisamente el pasado el que en esta ocasión pues lo traemos a la mesa. ¿Le suena eso de panzazo? ¿Se acuerda de ese documental? Bueno, primeramente, ¿usted lo vio?
¿Qué opinión le mereció? Hoy en día tampoco es difícil acceder a él. Rápidamente aquí en esta red social en YouTube le escribe de panzazo y lo va a poder ver ahí por ahí de 1.25 horas. Y si usted lo vio, ¿se sintió aludido? Mire, vamos a hacer aquí, le propongo que hagamos la incorporación de un eje articulador. Hay que estar en el negocio y aquí también pues hay que hacer lo posible de hacer la ejecución del plan 2022. Vamos a traer el pensamiento crítico como eje articulador. Entonces, esta alerta es para dejar de lado filias y fobias. Es decir, tratemos de ser lo que somos, maestros y punto. Y que vamos a tener nuestros saberes y nuestros conocimientos y debemos ser rigoristas en el método. Una opinión que escuchamos debe pasar por este filtro, ¿verdad? Espero esté de acuerdo. Y decía en el podcast anterior, ¿usted qué venda trae? ¿La natural o la conveniente? Aquí hay que ver hacia dónde nos vamos a cargar, hasta dónde el rigor va a terminarse y podría comenzar la emoción. Ojalá y lleguemos al final simplemente con el rigor, pero hay que anticipar que pudiera ocurrir. Y bueno, aquí también hay otro asunto. ¿Usted tiene interés en el tema? Porque ¿verdad que sí importa lo del interés? Mire, trate de hagamos una analogía con lo que ocurre en un salón de clases. Lo importante que es ciertos factores. Mire, una de las preguntas que se hacían en el documental era sobre la cantidad de maestros. ¿Usted sabe cuántos maestros hay en el país? Este canal pues se maneja, navega en educación básica. Mire, la exactitud no es relevante. En aquel momento no le encontraban, les echaban la bolita unos a otros, el secretario de Educación. Y hoy pues simplemente podemos decir en términos redondeados 1.2 millones. Oiga, esta pregunta, piénsela bien. ¿Usted metería las manos por más de 1 millón de compañeros que no conoce? Hay que decir que cuando salió este documental, pues las expresiones desfavorables se las encontraba uno en la red social, pero también en Radio Pasillo. Y la pregunta, pues, era una, ¿por qué? Y en ese por qué venía una argumentación. Era un argumento, era una argucia, vaya usted a saber, que depende de cada uno de nuestros casos. Pero si era una opinión en contra o a favor, la pregunta que yo le propongo, le veo cabida. ¿Metería las manos por más de 1 millón de compañeros que no conocemos? En este documental, la autora dirigente sindical menospreciaba esa pregunta que, insisto, no tenía respuesta en ese entonces, o al menos ahí nos dejaban ver que no la había, pero la cambiaba por algo que creo que era interesante también. A ver qué opinión tiene usted. Decía que era más importante, ¿y dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo en este momento? Entonces vuelvo a poner esta pregunta. ¿Usted metería las manos por más de 1 millón de compañeros que no sabe dónde están, que no saben qué hacen? Y voy a incorporarle algo yo, y no sabemos cómo lo hacen. La respuesta que usted tenga, lo voy a pasar al menos yo con un filtro que mencioné también, una frase que utilizo: nada en lo general, nada en lo individual, todo en lo particular. Y a partir de ahí a problematizar. ¿Por qué? Porque yo tengo las opiniones, por supuesto la mía, y de quienes me han acompañado por lo menos en estos 10 años que he estado, bueno, tengo más, pero al menos en la brecha temporal de haber escuchado a compañeros. Y aquí lo importante es qué validez le damos, sobre todo, a las expresiones desfavorables hacia todos nosotros, porque ahí vamos todos en bola, como un bloque, sobre las opiniones que emitían los alumnos. Presentaron distintos contextos. Un contexto urbano, por ahí la Sierra de Guerrero,
donde los alumnos no hablaban, pero los papás bien que estaban diciendo, es el momento de que hablen, que digan como fulanito esto y lo otro. Entonces, ¿qué validez usted le da en el contexto, en los datos que usted tiene y dentro de su subjetividad? ¿Usted sería capaz de ser totalitario? Sí, ¿no? Dicotómico, ¿cierto o falso? A mí me parece que podríamos estar en algo donde, pues, en los matices no hay nada escrito. Y aquí seguramente estaríamos, pues, en los matices. Ahora, hay otra sentencia. Esta quizá es la que pudo haber calado más, o de las que más calaron. ¿Qué opinión tiene sobre esa sentencia que dice que 8 de cada 10 maestros, pues, reprobaban? Y bueno, pues entendiendo que esa aseveración conducía a un condicionamiento en la efectividad del servicio educativo brindado en las aulas. Esto destapa entonces este sistema de evaluación que tuvimos apenas en el pasado reciente. Y quizá tener que traer a la mesa el asunto de la meritocracia. A partir de las formas en que se desarrolló la promoción vertical, ¿ha llevado esta premisa a la realidad? O sea, los que lo merecen obtuvieron los ascensos verticales. ¿Usted comparte labores con alguien que haya ascendido por este proceso? Así puede tener una opinión todavía más nutrida. ¿Los ha comparado con quienes lo hicieron por la vía del escalafón o por las autopistas sindicales? Entonces, ¿en dónde se mueve su opinión sobre eso de 8 de cada 10 maestros reprueban? Porque a lo mejor entonces ya no solamente es que reprueban, sino esos 2 que pasaron, que son los que faltan para 10, están en condiciones de... Esto sin duda, estamos problematizando, esto sin duda que entrega una cantidad enorme de particularidades, y por eso decía hace unos instantes que pues en los matices nada está escrito. Y estamos viendo que seguramente en algunos casos fue acertado, no fue acertado. Quizá ya en el transcurso de la función se fue aprendiendo. Quién sabe qué tipo de respuestas habría, pero pues era lapidaria la sentencia de 8 de cada 10 maestros. Y aquí lo importante es eso. ¿Usted dónde entraría? ¿Usted entraría en una defensa férrea de eso? Porque pues no quedamos bien parados con esa aseveración. Estará de acuerdo, pero insisto, como ando en nuestro entorno, como para ello, y si usted defendería a ese por lo menos millón de compañeros que no sabemos qué hacen y cómo lo hacen. Esto nos lleva irremediablemente al tema de la evaluación y aceptar que pues es un proceso muy complejo y que requiere de muchas consideraciones, muchísimas. ¿A usted le pareció bien ese modelo? ¿El de escalafón era mejor? ¿Ambos eran justos? Ajá, esa pregunta. ¿Ambos son justos o eran justos? Qué difícil terreno, ¿verdad? ¿A dónde nos estaríamos dirigiendo en esto de la justicia? Porque pues donde 1.2 millones opinarán en función de cómo le vaya o le haya ido en los caballitos. Aquí lo interesante es que en el documental se hablaba de que era un acierto que los docentes se evaluaran. Hace 10 años, recuerde, tiene este documental. Y aquí la pregunta que le hago es: ¿usted se evaluó bajo el modelo de la permanencia en el servicio? Olvídese si fue voluntario o no fue voluntario. En algunos casos pues, pudieron haber ocurrido a ambos, pero ¿usted estuvo de acuerdo con ese modelo? Mire, permítame dirigirme a quienes digan que no.
¿Qué argumento podría ser tan sólido que pudiera soportar aquel que los alumnos son evaluados para poder acreditarlos? Ojo, una de las dos funciones de la evaluación es esa, la acreditación. La otra es la de la mejora, pero aquí nos importa la de la acreditación, porque se están evaluando día con día. En algún momento se determina si acreditan o no acreditan. En algún momento alguien dice, no, conmigo no pasó. Ahí está el 5. El acuerdo 110319 ya me lo permite, así que no trabajes. Toma tu 5. Te pinto de rojo. Y si lo ponemos en perspectiva, a ver, entonces, ¿por qué con ellos sí? ¿Qué preguntas podrían aparecer? ¿Porque ellos están en formación? ¿Porque no es lo mismo? ¿Qué nos haría diferentes a ellos? ¿Qué diferente podría ser estos modelos de evaluación con nosotros en nuestro desempeño, con lo que ellos hacen en el día a día sobre su desempeño? O todavía lo podría extender más. ¿Qué nos hace diferentes a otros sectores donde se evalúa al personal para mantener un perfil de calidad, cual fuera la definición que en ese ámbito exista? Entonces, para quienes digan que no, su argumento puede soportar este choque de decir, ¿y entonces por qué con los alumnos sí se puede? Es complicado, ¿no? Porque pues ya somos profesionistas, somos adultos, la escuela terminó, aun cuando usted pudiera tener sus posgrados, quizás está todavía más enfático aún, y que de repente un sistema de estos pueda determinar que pues, no, usted no la hace para esto, así que gracias por participar. Parecería algo difícil de asimilar, ¿no? Porque pues, el modelo educativo es una puerta para llegar a desarrollarse con plenitud, quizá conseguir un trabajo, quizá abrir una empresa, ser emprendedor, cada quien decide eso. Pero esto que de repente, pues no, todavía se te puede cancelar, poner un tache, seguramente podría ser un golpe fuerte. Yo particularmente no le vi problema a la evaluación en sí, de origen. Lo que podemos problematizar son las formas en cómo habría que hacerse y encontrar un consenso pues lo más aceptable posible, porque no quise decir justo, porque lo que para ustedes es justo no sé si para mí lo sea y viceversa. Y miren, el podcast anterior mencioné pues, cuántos esqueletos y demonios guardamos en el armario, porque en este tema de la injusticia, que es muy subjetivo, el que no lo es sobre la creación de un sistema integral que valore todo lo posible relacionado con una función. Ahí sí es vital, ahí sí es imprescindible tener los criterios y los indicadores lo más objetivo posible. Y además, bueno, nadie era separado a la primera. Todavía hasta con eso había situaciones todavía que podían salvarse. Mire, hoy somos revalorizados según el nuevo modelo. Ya vimos de qué se trata eso, lo vimos en el podcast anterior. Y aquí, pues la pregunta es, ¿de verdad todos estamos en la misma bolsa? ¿Sería lo ideal? Por supuesto que sí. Y habría que aspirar a eso. ¿Por qué? Porque entonces representaríamos un servicio educativo de X características y pensemos que esas características sean todas positivas y favorables para la sociedad. Por supuesto que debería ser una aspiración legítima. Pero mientras eso no suceda, y sabemos que no sucede, pues es tan inocente como creer que todos los alumnos son iguales y cuando alguien se para en un salón, pues no atienda a ciertas características específicas que se les deba de dar de atención. O es como pensar que dirijo una escuela y pues trato a todos por igual.
y pudiera ser que a alguien por sus habilidades se le confieran algunas tareas o incluso hasta se le cargue la mano. Tantas posibilidades que no terminan en una conclusión de que todos somos iguales o todos estamos en la misma bolsa, para bien o para mal. Entonces, pues sí es importante saber dónde estamos, por supuesto con miras de una mejora continua. Quizá lo del despido y todo, pues sí pudiera ser algo que deba ser considerado, pero yo creo que bajo un esquema donde pues ya no hubo de otra. Y es que hay una consecuencia, recuerde, al alumno lo pintan de rojo. Bueno, ¿por qué no habría de pintar de rojo? ¿Por qué no me habrían de pintar a mí de rojo? Que como profesionista pues no estoy dando el ancho y hay una generación que no está consiguiendo lo que se pretende a futuro en un perfil de egreso, sea la función que yo tenga, porque todos contribuimos y abonamos a ello. No porque alguien esté en aula quiere decir que ellos son nada más y los demás no, todos somos corresponsables. Entonces, con base a todo esto y pensando en el 8.2 y veremos cómo se distribuye, a quién va a defender y cómo lo va a hacer. ¿Cuántas cosas existen en ese documental que fueron mencionadas de panzazo? ¿Y usted cómo le haría si usted tuviera la oportunidad de hacer la segunda parte solamente dentro de la comunidad donde usted trabaja? ¿Hacia dónde llevaría esa segunda parte, ese de panzazo 2.0? Y mire, termino el momento de desarrollo con esto. ¿Hasta dónde podemos sostener el eje articulador? Pensamiento crítico. El momento de cierre. Hipotetizar permite encontrar, al menos, una posible respuesta a los temas que nos interesan. Factor fundamental, ¿verdad? El interés. El documental de Panzazo recibió muchas críticas por la forma en cómo se menospreciaba al gremio mientras seguíamos, por ejemplo, viendo que la disidencia continuaba con sus plantones y confirmaban que, al menos en el tema de las inasistencias, pues no había mucha mentira. No se puede quedar bien con todos. Si apoya a la causa, entonces podría descobijar la escuela. Si apoya a la escuela, podría no caminar al lado del compañero. Cada quien decide cómo lucha por un mejor sistema y, sobre todo, qué beneficios buscamos y para quién. Debe ser gratificante tener un buen sueldo, producto de luchas con buenas causas, pero habría que ver si todos lo desquitan cumpliendo el marco normativo al que nos debemos. Porque nos contrataron para prestar servicios que están regulados. ¿Cada cuándo falta usted a su centro de trabajo? ¿Cuántas faltas en promedio hay en su centro de trabajo? ¿Qué opinión tiene el alumnado en su escuela? ¿Cómo promueve saber la opinión del alumnado en las escuelas de su perímetro? Son preguntas que podrían tener un banco de datos no apto para corbatas bien ajustadas y se requiere de un suministro abundante de pañuelos. En fin, hay que tomar decisiones en algún momento y sin duda alguna hay que ver cuál es el proyecto personal y cuál es el proyecto institucional en el que estamos inmersos. Así es como llegamos al final de esta recarga administrativa, no sin antes invitarle a que nos acompañe en la próxima y a revisar el contenido de este canal con la esperanza de que encuentre algo de utilidad para su práctica educativa en lo administrativo o en lo pedagógico. Descanse, éxito en las actividades que vengan en puerta y seguimos en el camino. Hasta la próxima. Eso fue todo por esta ocasión. Gracias por el favor de su atención. Cuídese mucho y hasta la próxima recarga administrativa.